Tremendo fracaso de Álvaro Uribe Vélez en una ciudad donde era supuestamente los principales fortines políticos de la extrema derecha en Colombia. Estamos hablando de la capital de Norte Santander, que es Cúcuta, y su área metropolitana. A este señor ya ni siquiera lo quieren, donde era bastante fuerte, donde su caudal electoral era impresionante. Y esto de verdad que agradezco al pueblo colombiano, al pueblo norte santanderiano, por abrir los ojos ante este tipo de circunstancias y no seguir apoyando a estos hombres que solamente ayudan a los mega ricos y nada que a nosotros, la clase baja y trabajadora de este país. Imagínense que Álvaro Uribe Vélez estuvo visitando Norte de Santander la tarde-noche del 28 de abril del año 2026 y lo que ha sido es una vergüenza nacional. Y para ello les voy a traer imágenes, porque el mismo Uribe Vélez se iba para una empresa y decía: Cúcuta, quieren salir adelante ahora que Venezuela les empezó a comprar. Paloma, presidente. Ay, si a Venezuela simplemente lo que hicieron fue llevarse a Nicolás Maduro, de resto no ha cambiado nada. Están siendo gobernados por Trump y el mismo régimen de Venezuela. Y el señor Álvaro Uribe Vélez se iba quizás para alguna, esto es una empresa de alguno de sus amigos, porque todos están vestidos de rojo. Hablamos de la empresa Cerámicas Italia, donde producen todo el tema de enchapados, de pisos para los hogares del pueblo colombiano. Una empresa que tiene su fábrica en su área metropolitana, como lo es en el municipio del Zulia. Esto era lo que compartía Uribe Vélez. También dijo: Los Patios. Los Patios es otro municipio del área metropolitana de Cúcuta, norte de Santander. Invito a los indecisos, bueno, en lo que sea. Y acá las imágenes de Uribe Vélez termina siendo un fracaso total. Porque miren lo siguiente. Vemos, podemos contar fácilmente 50, 80 personas. 50, 80 personas, porque están los huecos acá al principio y al fondo de una nadie los acompaña. Miren, un pequeño auditorio, no es un auditorio, es una cancha de microfútbol que ni siquiera la llenaron. Lo podemos ver. Personas contadas. Y acá estaba la primera escena donde dejan a Álvaro Uribe Vélez en ridículo. Porque si podemos ver, solo están grabando en primer plano la entrada de este hombre a la tarima, ya que si hacen un paneo general sobre las personas que lo acompañaron, el fracaso era total, señores. El fracaso era total. El fracaso era total. Pero esto no es lo único, porque también aquí está la imagen más impactante, lo que yo les quería decir, del fracaso de Álvaro Uribe Vélez en Norte de Santander. Podemos ver esta calle, vean. La podemos ver. Uf. Miren, estas son las personas que estaban en el auditorio mientras Uribe Vélez hablaba. Aquí está. Ríos y ríos, pero ríos de soledad. Ahí está. Y si vemos las fotos, podemos contar que unas más o menos 5, 7 filas a lo largo de sillas en esta cancha de microfútbol. Las imágenes de Álvaro Uribe Vélez no mienten. Es que la podemos ver claramente, vean. Es que la podemos ver. Aquí está facilito. Ahí está facilito. ¿Yo por qué soy repetitivo con esto? Es que estamos ganando muchos espacios. Y Norte de Santander era uno de los fortines políticos de este señor. Todavía a mí no me cabe en la cabeza cómo hay gente que vota por este hombre. Nosotros vivimos a Salvatore Mancuso en el Catatumbo, los hornos crematorios en Juan Frío, una vereda del área metropolitana de Cúcuta. Y todo esto que han hecho los miembros de la extrema derecha con los paramilitares. Y no entendía todavía cómo había tanta gente que los apoyaba. Pero la historia ha cambiado. La historia ya no se está repitiendo. Y lo estamos viendo en estas imágenes. Miren, yo no les estoy mintiendo.
No les estoy mintiendo. ¡Ay! La extrema derecha, bodegueros, que no sé qué tales. Lo podemos ver, lo podemos ver, lo podemos ver, lo podemos ver. Vean, ahí estaba. Nos pueden llamar lo que sea, pero el uribismo está completamente acabado. Y los resultados son enormes. Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también sigue enfrentándose a los poderosos. En este caso, a estos señores de los fondos de pensiones privados, porque el presidente ordenó en pocas palabras trasladar esos recursos a Colpensiones, más o menos un aproximado de 20 billones de pesos. Antonio Sanguino dijo que el gobierno interpondrá el recurso de súplica luego de la suspensión del Consejo de Estado del traslado de esta plata. Recordemos que esta plata los poderosos podían hacer con ellos lo que se les venía en gana. ¿Por qué? Si querían invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo podían hacer. Si podían invertir en X o Y proyecto, lo podían hacer. No tenían ninguna regulación y se estaban enriqueciendo con la plata de los colombianos. Para ello, el señor Sanguino, ministro del Trabajo, deja su posición bastante clara acerca de estas cosas que vamos a hablar a ver a continuación. De Caracol Radio. Antonio Sanguino explica muy bien todo lo que viene haciendo y los enfrentamientos del gobierno nacional. Hablan los ministros. Y de semejante noticia, pues volver a una muy difícil. Saludo al señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, bienvenido a Caracol, buenos días. Muy buenos días, Julio. Me complace saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes. Ministro, usted tiene mucho lío, pero ¿se pudo escapar a ver el partido? No pude, porque ayer y anoche teníamos una agenda bastante demandante en términos de tiempo, así que desafortunadamente no pude ver a Lucho Díaz haciendo las maravillas que ustedes están contando. Bueno, ya encontrará usted los goles en archivo seguramente. Ministro, estaba usted precisamente planeando la estrategia de qué se va a hacer ante la decisión del Consejo de Estado. Colpensiones contaba con 25 billones y ese tránsito de los privados a Colfondos pues se ve frustrado por una decisión judicial. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Pues precisamente en la mañana de hoy, Julio, vamos a hacer una reunión con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y con Jurídica de la Presidencia de la República, también con los jurídicos del Ministerio de Hacienda, para examinar acudir a algunos recursos, un recurso de reposición ante el mismo magistrado ponente de esta decisión del Consejo de Estado y uno de súplica probablemente ante la sala segunda, con el propósito de que podamos interpelar esta decisión del Consejo de Estado, que a juicio nuestro es una decisión desafortunada y precipitada, porque además el Consejo de Estado decreta esta medida cautelar de urgencia sin que nosotros hubiésemos podido hacer uso plenamente del derecho a la contradicción y de exponer ante la jurisdicción las razones que sustentan la legalidad de este decreto. Porque seguramente usted lo sabe, Julio, y lo debe saber la opinión pública. Estamos hablando de 120,000 colombianos y colombianas que decidieron de manera autónoma y soberana trasladarse de los fondos privados a el fondo público Colpensiones. Y no tiene ninguna lógica que usted traslade su decisión de que el derecho a una pensión sea atendida por Colpensiones y sus ahorros, los suyos, se queden atrapados en el fondo privado, sí, como pretenden los fondos privados al querer obligar al Consejo de Estado a tomar una decisión de esta naturaleza. Pero, ministro, es que el problema de eso, que probablemente es cierto, que no tiene sentido,
que los 125.000 se trasladen y no se vayan también sus recursos, es la misma ley que el gobierno expidió y que sigue viva en el artículo 76 por parte de la Corte Constitucional. Es que esa ley lo que dice en ese artículo, literalmente, es que la plata se queda en los fondos privados hasta que la gente cumpla los requisitos de la edad de pensión y que ahí es cuando se trasladan. Eso fue lo que escribió el propio gobierno. Luego, la culpa en realidad es de ese artículo que ustedes presentaron, no del Consejo de Estado. No que nosotros presentamos, que nosotros concertamos o que concertó el gobierno en el Congreso de la República con los fondos privados y con las distintas fuerzas políticas con presencia en el Congreso. Esa no era la propuesta original del gobierno, pero en aras de poder tener una reforma pensional concertada, hicimos esa concesión. ¿Qué ha pasado? Que hay una situación jurídica en doble sentido. Por un lado está el artículo 76 de la ley 2381 o reforma pensional, que está atrancada en la Corte Constitucional desde hace 2 años. Es de las pocas leyes que ha sido votada 2 veces en el Congreso de la República por solicitud de la Corte Constitucional, que permite lo que se denomina la ventana de oportunidad, es decir, que una persona pueda solicitar la doble asesoría y trasladarse. Lo han hecho 120.000 personas. Sí, y pero eso de está esas claro, pero para que vayamos, escúchame, es que es para que vayamos por parte, porque el tema es demasiado técnico para los oyentes y hay que tratar de que lo puedan entender, ministro. Pero déjame terminar de explicarte. Pero además está el artículo 16 de la ley 100, que está vigente hasta que la Corte Constitucional no decida lo contrario. Y ese artículo 16 dice que una persona no puede hacer parte de 2 regímenes al mismo tiempo. Luego entonces ese artículo 16 es el que invocamos nosotros para que la persona que se trasladó se traslade junto con sus recursos. Ahora bien, de esos 120.000 ya hay 25.000 que tienen su pensión consolidada, que están recibiendo sus mesadas pensionales por Colpensiones. Colpensiones ya les está pagando y tampoco esos 25.000, esos ahorros de esas 25.000 personas tampoco han sido trasladadas por los fondos privados. Claro, pero justamente eso es lo que dice el Consejo de Estado. En esta última parte que usted nos está explicando, lo que dice esta decisión con estas medidas que está tomando el Consejo de Estado es que ustedes están sustituyendo por una regla nueva y están prácticamente pues sacando algo que no está en la ley, que eso no estaba dentro de la ley y ustedes no lo podían hacer porque no podían mover a las personas que no han consolidado su derecho pensional, los recursos de esos trabajadores. Ese punto, ¿usted no cree que sí merece que el gobierno revise si de pronto excedió la disposición que traía ya esa reforma? No, porque la ley es que hay 2 leyes, la 2381 y la ley 100. La 2381, la reforma pensional, para que lo entiendan los oyentes, es la que permite que usted se traslade hasta el 16 de julio de este año. Pero está la ley 100, que es el artículo 16, que a usted le permite, o que a usted no le permite, más exactamente, hacer parte de 2 regímenes al mismo tiempo, que es lo que nosotros estamos argumentando para solicitar que los fondos privados trasladen sus recursos. Pero además es del sentido común. ¿Cuál es la razón o cuál es el argumento para que los fondos privados quieran quedarse con los recursos de quienes ya decidieron trasladarse? O sea, es que digamos, repito, digamos, no tiene ninguna lógica, ¿no? Ni puede ser aceptable que los fondos privados quieran quedarse con los recursos suyos, los que usted ahorró, cuando ya usted tomó la decisión de que sea Colpensiones quien atienda su derecho a la pensión. Ministro, hay un punto clarísimo. La ventana de oportunidad la han aprovechado 123.000, 24.000 colombianos que estaban en los fondos privados y dijeron, pues, gracias a la reforma pensional nos podemos pasar a Colpensiones. Eso está clarísimo. Pero la preocupación que hay es que 23.000 de ellos ya cumplieron los requisitos de ley para pensionarse. Esos son los que sí permiten.
más de 25.000. Más de 25.000. Esos son los que sí se puede transferir el dinero. ¿Esa cuánta plata es? Y realmente la preocupación es si la va a manejar Colpensiones o si la va a manejar el fondo que estaba previsto en la ley también, que lo creara el Banco de la República. Pero si es que Colpensiones ya les está pagando a esos 25.000. Estamos hablando más o menos de 5 billones de pesos. De los 25 billones que hemos decidido que se trasladen o que hemos solicitado que se trasladen de los fondos privados. De esos 5 billones corresponden a las mesadas que ya está pagando Colpensiones, ¿no? Ahora, cuando la Corte Constitucional, si algún día quiere decidir por fin y nos saca de este debate la suerte de la reforma pensional, pues cuando lo decida la Corte, entonces entrará a operar el fondo del pilar contributivo a cargo del Banco de la República. Mientras tanto, esos recursos serán trasladados a Colpensiones, como lo tiene cualquiera de estos fondos, en un portafolio de inversiones para asegurar el pago de las mesadas pensionales a esos pensionados, a esas personas. Ahora bien, aquí se ha levantado un argumento absolutamente ideológico, que es que los recursos en Colpensiones tienen riesgo y los recursos en los fondos privados no. Pues yo le quiero recordar, Juan, que cuando la banca privada se quiebra, quien sale a socorrer a esa banca privada es el Estado, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y cuando usted contrae una deuda es más seguro que se la pague el Estado a que se la pague cualquier particular. Así que aquí estamos también al frente, digamos, de una serie de consideraciones y de prejuicios ideológicos, y ahora están diciendo que entonces los recursos en manos del fondo público tienen riesgo y en manos de los fondos privados no. Por favor. Porque, ministro, lo que dice la ley es una cosa, es lo que decía Juan Diego, de que cuando esté el fondo de ahorro del Banco de la República es que pueden administrar esos recursos, no es que esté desmeritándose la labor de Colpensiones, ni más faltaba, sino es lo que está diciendo pues la reforma pensional y ese artículo que dejó abierto. Pero mi pregunta va en línea a esta decisión provisional que toma el Consejo de Estado. Claro, entendemos, hay dos leyes, la reforma pensional y la ley 100. Sí, claro. Sí. Pero, ministro, hay dos leyes. Mi pregunta va relacionada con la decisión que toma ayer el Consejo de Estado, una decisión provisional, pero que sin duda abre la puerta, y lo que ya dicen varios expertos es que la decisión final, la decisión definitiva será en ese mismo sentido. En ese caso, entonces, ¿ustedes consideran que tienen los recursos suficientes para pagarles a todas esas personas? No, es que ya le estamos pagando a los 25.000. Ya Colpensiones les está pagando. Me refiero a los 125.000 cuando se vayan a pensionar. O a los 100.000 que quedan, pues. Ah, no, pues esos recursos los tienen los fondos privados. Y esos recursos, en la medida en que las personas se vayan pensionando, pues tienen que trasladarlos y tendremos que acudir entonces a los instrumentos que tenemos legalmente en nuestras manos, o lo tendrá que hacer, digamos, el próximo gobierno. Y Colpensiones a través del Ministerio de Hacienda para reclamar esos recursos. Hoy estamos reclamando lo de los 25.000, porque no es aceptable que Colpensiones le esté pagando las mesadas pensionales a 25.000 personas y los señores de los fondos privados tengan la plata de los ahorros de esas 25.000 personas y no quieran trasladarlos. Tenemos que expedir un decreto para que los trasladen. Eso no es aceptable. Los señores de los fondos privados no pueden estar por encima de la ley. Claro, ministro, ni pueden apropiarse los recursos de 25.000 colombianos, claro, que ahorraron, ministro, toda su vida. Pero entonces, con lo que usted nos acaba de decir, esto no tiene sentido. Lo que nos acaba de decir usted, ministro, es que solo necesitan esos 5 billones de pesos y no los 25 billones de pesos que ustedes están pidiendo. Nos acaba de decir eso, que cuando se pensionen es que los fondos les van a trasladar y es ahí cuando van a necesitar la plata. Tal vez, Luisa, ¿por qué no haber esperado hasta que se pronunciara de fondo la Corte y no entrar en esta controversia si no necesitan la plata? Nosotros necesitamos garantizar la sostenibilidad de la deuda pensional con esos trabajadores. Y esos recursos
deben estar en el fondo en el que los colombianos decidieron que estuviera la atención de su derecho a la pensión. Es que le cambio la pregunta o se la volteo. Entonces, ¿por qué esos recursos tienen que estar en los fondos privados? Si usted decidió que su derecho pensional se lo atienda con pensiones, ¿por qué sus ahorros van a estar en un fondo privado? ¿Por qué? Deme un argumento. Sí, señor. Es que no tiene ninguna justificación. Ministro. Eso lo entiende el ciudadano común y corriente. Claro. Si yo soy un ahorrador, si yo me cambio de banco porque tengo una cuenta de ahorros, ¿por qué el banco en el que tenía yo la cuenta se queda con mi plata? Porque eso es lo que dice el artículo 76. No, más allá de sus consideraciones. No, más allá de eso no, ministro, es por esa razón. Pero es que lo que dice la ley. Lo que dice el artículo 16, también la ley 100, es que usted no puede estar en dos sistemas, en dos regímenes de pensiones al mismo tiempo. También lo dice la ley. Deroga una norma también anterior. Lo dice la ley. No lo ha derogado. No tiene nada que ver con el 76. No lo ha derogado. Además que no son dos regímenes. Usted solamente está en un régimen. Cuando se pensiona, su plata está en otro, pero eso no significa que esté en dos regímenes. No, esa norma no se ha derogado porque no lo ha querido la Corte Constitucional. ¿Ve? Si la Corte Constitucional decide por fin, en algún momento de la vida, pues esta discusión se salda. Ministro, con los buenos días. Bueno, ahí estaba la explicación bastante clara del señor ministro del Trabajo con este tipo de gente que de verdad tanto daño hace. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y ayudarnos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.